Buen día a todos, vamos a seguir viendo la operación básica del transistor BJT. Entonces, este es el circuito básico de polarización del transistor BJT. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior, es solo un repaso rápido. Tenemos dos fuentes de polarización, una llamada VBB conectada a la base a través de una resistencia RB, una llamada VCC conectada al colector a través de una resistencia RC. Hay tres corrientes en este transistor. Una corriente de colector que entra por el colector, una corriente en la base que entra por la base y una corriente de emisor que sale por el emisor. Esta corriente de emisor es la suma de la corriente de base más la corriente de colector. Hay dos parámetros importantes de ganancia, que es la beta de CD, que se calcula como la corriente de colector entre la corriente de base con valores típicos de entre 20 y 200, y una alfa de CD, que es el cociente de la corriente de colector entre la corriente de emisor con valores típicos de 0.95 a 0.99. Aquí se hizo un ejemplo también en un video anterior, en donde se calcula la corriente de emisor como la suma de la corriente de colector más la de base, y se calculan los dos parámetros de ganancia, la beta de CD y la alfa de CD, I de colector entre I de base y de colector entre I de emisor. Y tenemos ahora este circuito, que es el mismo, el circuito de polarización, pero ahora estamos indicando también los voltajes que existen entre las terminales de este transistor. Recordemos que esta terminal es el colector, esta corriente es la base, esta terminal es la base y esta terminal es el emisor. Entonces, entre estas tres terminales del transistor hay voltajes. Entre el colector y la base está el voltaje colector base, VCB, más positivo en el colector que en la base. Entre la base y el emisor está el voltaje base emisor, VBE, más positivo en la base que en el emisor, y este voltaje siempre va a ser considerado de 0.7 volts, aunque en la práctica varía un poquito, pero teóricamente es 0.7 volts. Y finalmente, entre el colector y el emisor está el voltaje colector emisor, VCE, más positivo en el colector que en el emisor. Entonces básicamente tenemos tres corrientes, la de colector, la de base y la de emisor, y tres voltajes entre las terminales del transistor: voltaje colector base, base emisor y colector emisor. Y tenemos los dos parámetros de ganancia, que en este momento aquí no están indicados, pero es la beta de CD y la alfa de CD. Este es el mismo circuito. Vamos a analizarlo un poquito más a detalle. Aquí estamos agregando dos valores de voltaje: el voltaje en las terminales de la resistencia RB y el voltaje en las terminales de la resistencia RC. Aquí en las terminales de la resistencia RB circula una corriente IB que produce un voltaje. La magnitud de ese voltaje es IB por RB, y es este VRB positivo del lado izquierdo porque por ahí entra la corriente. Similarmente, aquí en la resistencia RC tenemos una corriente circulando IC que produce un voltaje VRC, cuya magnitud es IC por RC y es positivo del lado derecho porque la corriente de colector entra por la derecha. Entonces tenemos tres mallas en las cuales vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes. Hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta. La primera es que el voltaje de base emisor siempre lo vamos a considerar como 0.7 volts. Tenemos los parámetros de ganancia: la beta de CD se calcula como I de colector entre I de base, la alfa de CD como I de colector entre I de emisor, y sabemos que la corriente de emisor es la suma de la corriente de base más la corriente de colector. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta, esto ya lo vimos anteriormente. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes en estas tres mallas para poder calcular los tres parámetros de voltaje entre las terminales del transistor y las tres corrientes en las terminales del transistor, la de colector, la de base y la de emisor. Entonces empezamos aquí en la malla 1, aplicamos la ley de Kirchhoff de voltajes. Recuerden que hay que sumar los voltajes que hay en la malla, ya sea en un sentido o en otro. Entonces aquí iniciamos en el sentido de las manecillas del reloj. Venimos por aquí, encontramos el voltaje VBB con su polaridad negativa, entonces menos VBB. Seguimos, encontramos el voltaje VRB con su polaridad positiva, más VRB. Seguimos hacia abajo y encontramos el voltaje base emisor con su polaridad positiva, más VB igual a 0.
Entonces aquí sustituimos este voltaje VRB, es el voltaje en las terminales de esta resistencia y es el producto de IB por RB. Entonces sustituimos VRB como IB por RB y entonces de esta ecuación despejamos a IB, quedando de esta forma. ¿Por qué despejamos a IB? Porque queda en función de parámetros conocidos. En general, los dos voltajes de polarización VBB y VCC van a ser conocidos. Las dos resistencias RB y RC son resistencias externas que nosotros colocamos, entonces también van a ser conocidas, y generalmente el parámetro VCD, beta de CD, que es la ganancia, también se puede obtener de tablas. Entonces esos son parámetros conocidos. Por lo tanto, la corriente IB, que la despejamos de esta ecuación, queda en términos de parámetros conocidos. VBB es este voltaje de polarización conocido. VBE sabemos que la vamos a considerar como 0.7 y la RB es la resistencia en la base, que también es conocida. Entonces con esto ya podemos calcular la corriente en la base. Después aplicamos nuevamente la ley de Kirchhoff de voltajes, pero ahora en la malla 2, en cualquier sentido. Entonces aquí lo aplicamos ahora al revés. Aquí se aplicó en sentido de las manecillas del reloj, aquí en sentido contrario, no importa, es lo mismo. Entonces empezamos aquí con VCC y con su polaridad negativa, menos VCC. Seguimos avanzando, encontramos el voltaje en las terminales de la resistencia RC, VRC, con su polaridad positiva, más VRC. Seguimos avanzando y encontramos el voltaje entre el colector y el emisor, con su polaridad positiva. Entonces, más VCE, y ya terminamos, igual a 0. De aquí, ¿qué me interesaría conocer? El voltaje VC. Bueno, aquí sustituimos primero que este VRC es el producto de IC por RC. Lo sustituyo. Me interesa VCE. ¿Por qué VCE? Porque queda en función de parámetros conocidos. Si despejo de aquí VCE, me queda como VCC menos IC por RC. Entonces VCC es conocido porque es este voltaje de polarización. IC aparentemente no lo conozco. No conozco esta corriente, pero sí la conozco porque si conozco la ganancia que dijimos que se podía obtener de tablas y la corriente de base ya la calculé aquí en un paso previo, entonces puedo calcular la corriente de colector como la ganancia por la corriente de base. Entonces ya tengo la corriente de colector también. Y como ya tenía la corriente de base, también ya puedo calcular la corriente de emisor como la suma de esta corriente de base más esta corriente de colector. Esto no está indicado aquí, pero lo estamos mencionando ahorita. Se puede ya calcular la corriente de emisor. Entonces fíjense, si ya tengo la corriente de colector, la corriente de base y la corriente de emisor, ya terminé con las corrientes, ya tengo las tres corrientes. Ya tengo el voltaje VCE, que es este de aquí es VB, que ya sabemos que es 0.7, entonces el único voltaje que estaría pendiente de calcular sería VCB. Entonces nos vamos aquí a la malla del transistor, de los voltajes entre sus terminales. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de voltajes aquí en esta malla, en cualquier sentido. Aquí la estoy tomando empezando con VCB positivo, entonces empezamos de este modo. Entonces más VCB más VB menos VCE igual a 0. Y como el único voltaje que me faltaba era VCB, entonces ya lo despejo de aquí. Me queda VCE menos VBE. Y ya de esta forma ya calculé los 6 parámetros importantes, los 3 voltajes y las 3 corrientes. Espero haya sido de utilidad este video. Muchas gracias.